En esta clase vamos a hablar sobre estadística inferencial. Para comenzar, tenemos que tener clara la diferencia entre las dos grandes áreas de la estadística en ciencias biomédicas. Por un lado, tenemos la estadística descriptiva y por otro lado tenemos la estadística inferencial. La diferencia entre ellas es que la estadística descriptiva se va a dedicar a, como su nombre lo indica, describir un conjunto de datos a través de medidas de tendencia central, como eran el promedio, la mediana, la moda, y medidas de dispersión, que como se vio en la clase anterior, era el rango, la desviación estándar, etcétera. ¿Bien? Entonces, lo primero que me interesa es que para poder comprender bien esta clase, ustedes ya deberían tener muy interiorizada la clase anterior que era de estadística descriptiva, porque se van a repetir algunos conceptos que se asumen como que ya se entienden por parte de ustedes. ¿Bien? Ahora, dentro de la estadística inferencial, para efectos pedagógicos de esta clase, vamos a separarlo en dos tipos de medidas. Por un lado tenemos las medidas de significancia y por otro lado las medidas de asociación. ¿A qué me refiero con significancia y asociación? La estadística inferencial como tal, lo que pretende es, a partir de un conjunto de datos, inferir la realidad de una población. ¿Por qué la voy a inferir? La voy a inferir porque yo, por las limitaciones propias de las investigaciones, no puedo evaluar a toda la población. Es decir, por ejemplo, si yo quiero saber si cierta patología es más frecuente en hombres que en mujeres, lo ideal sería que yo mida esa condición en todos los hombres y mujeres del país. De ese modo, yo voy a estar 100% seguro de la proporción en la población. Sin embargo, como eso no es posible, yo lo que voy a hacer es utilizar muestras. Estas muestras voy a buscar que sean lo suficientemente representativas de la población en estudio. Por lo tanto, yo voy a tener una muestra de la población y a partir de esa muestra yo voy a pretender inferir un resultado que se pueda aplicar a toda la población. Entonces, cuando yo hablo de estadística inferencial, me refiero a todas las pruebas estadísticas que yo voy a aplicar a un conjunto de datos para determinar si las diferencias encontradas son reales o se deben al azar. Y es ahí donde entran las medidas de significancia. El concepto de significancia quiere decir si los resultados que yo estoy encontrando o las diferencias que estoy encontrando se deben al azar o son reales. ¿Bien? Por lo tanto, les repito, cuando habla de medidas de significancia, voy a ver si las diferencias son al azar o son debido a que esa diferencia existe efectivamente en la población. Esas son las medidas de significancia. Por otro lado, las medidas de asociación me van a permitir a mí determinar si una variable afecta a la otra en forma de causalidad. Es decir, si A causa B. La causalidad es un concepto complejo, ¿ya? Uno siempre tiende a fácilmente hablar de que X elemento causa X efecto, ¿cierto? Uno puede decir el tabaco causa cáncer. Sin embargo, esa palabra causa cáncer, está bastante lejos de ser solamente un concepto teórico, sino que nosotros lo vamos a aproximar a un concepto estadístico. Es decir, yo no voy a decir que tabaquismo causa cáncer, yo voy a decir que tabaquismo aumenta el riesgo en X veces la probabilidad de tener cáncer. Bien, entonces, cuando yo hablo de medidas de asociación, me refiero a las formas cuantitativas a través de las cuales yo voy a determinar causa-efecto. Bien, por eso esta clase se va a dividir en dos grandes partes. Por un lado, todas las medidas de significancia y por otro lado, todas las medidas de asociación. Todas ellas son elementos estadísticos que tenemos que comprender. Yo no les voy a enseñar a las fórmulas como tal, sino que les voy a enseñar a qué test aplicar y cómo interpretar los resultados de esos tests. Bien, continuemos.
para el concepto de significancia, me interesa que comprendan que vamos a tener dos clases o dos tipos de significancia. Por un lado vamos a tener la significancia estadística y por otro lado la significancia clínica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia clínica? Es bastante simple. Y se los voy a dar a entender con un ejemplo bastante sencillo. Imagínense lo siguiente. Ustedes están comparando dos medicamentos y, por ejemplo, dos analgésicos. Y ustedes se dan cuenta que estadísticamente hay una diferencia de un 1% en la disminución de el dolor en los pacientes. O sea, un medicamento disminuye el dolor en un 50% y el otro lo disminuye en un 49%. Estadísticamente, yo hago un test y ese test me indica que sí hay diferencias. Por lo tanto, yo digo que un medicamento tiene más efecto analgésico que otro. Pero esa diferencia es, en este caso, un 1%. Aun cuando estadísticamente me indica que sí hay diferencias, yo me voy a dar cuenta que clínicamente no es relevante una diferencia de un 1%. ¿Cierto? O sea, si yo voy a seleccionar un medicamento para mis pacientes, va a ser completamente irrelevante una diferencia de un 1%. Sin embargo, esa diferencia estadísticamente sí puede ser significativa. Y ahí pasamos al concepto de la significancia clínica. Esto significa que yo voy a determinar que hay una significancia clínica en base a la diferencia que yo realmente espero. Es decir, clínicamente, para mí, ¿qué diferencia es relevante en un medicamento? Y eso yo lo defino. Yo digo, por ejemplo, para mí va a ser relevante una disminución del dolor que sea con una diferencia superior al 10%. Si yo defino eso, yo me voy a dar cuenta que dos medicamentos pueden ser muy distintos estadísticamente, pero clínicamente pueden ser iguales. ¿Bien? Y es por eso que vamos a definir que la significancia estadística va a tener como elemento de medición el valor de P. Ustedes han visto en varias ocasiones el valor de P, donde se dice que P es menor a 0,05. Eso es un valor de significancia estadística. Me va a decir si las diferencias son estadísticamente significativas o no, pero no me va a decir si clínicamente es significativo. Y ahí es donde encontramos el primer error bastante común en los artículos, que aplican estudios clínicos, pero las diferencias las expresan solo con significancia estadística, con valor de P, pero no con significancia clínica. Ahora, ¿cómo se expresa la significancia clínica? Se va a expresar con algo que se llama el intervalo de confianza, que lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, continuemos. Les voy a dar otro ejemplo. Imagínense ustedes que ustedes han creado un nuevo medicamento, que no tiene nombre, aparece con verde ahí, nuevo medicamento, y es un analgésico. ¿Bien? ¿Yo qué voy a hacer? Quiero probar si mi medicamento es efectivo o no. Lo voy a comparar con un medicamento existente como el ibuprofeno. ¿Qué problemas me voy a encontrar cuando estoy haciendo la prueba de mis medicamentos? Primero, problema 1. No puedo probar el medicamento en toda la población del mundo para saber si es realmente efectivo. O sea, lo ideal sería tomar a todo el mundo que estuviera con dolor. ¿Cierto? O sea, imaginémonos que de los 6.500 millones de habitantes hay 1.000 millones de habitantes que están con un dolor X. Yo reúno a los 1.000 millones de habitantes y a la mitad de ellos les doy un medicamento, a la mitad les doy el otro. ¿Cierto? Eso no lo puedo hacer, es imposible. Por lo tanto, tenemos la limitación 1. Hay un segundo problema. Si yo selecciono una muestra, ¿cierto? Porque yo no puedo elegir los 1.000 millones de habitantes, voy a elegir una muestra, pero hay un riesgo, y el riesgo es que el resultado que yo obtenga al probar mis medicamentos pueda ser por azar. O sea, que el resultado no sea real, o que la diferencia no sea real, sino que se haya dado por las circunstancias del azar. Es decir, es como tirar una moneda y que me dé cara o sello. ¿Ya? Entonces, en base a estos dos problemas, que yo tengo que usar muestras y que hay un riesgo de tener azar, llego a la conclusión de que es imposible que nos libremos del azar. El azar siempre va a estar presente. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo reducir el azar y también yo puedo medirlo. Y ahí es donde entra el concepto de la estadística inferencial,
¿bien? Que yo le llamé significancia estadística, ¿bien? Sigamos con el ejemplo anterior. Teníamos un nuevo medicamento que yo lo inventé versus el ibuprofeno. Hago el test en la muestra que yo seleccioné y me indica que mi medicamento redujo el dolor en el 30% de los pacientes y el ibuprofeno redujo el dolor en el 10% de los pacientes. Yo voy a tener acá dos hipótesis. Por un lado tengo la hipótesis nula, que me dice que, como es una hipótesis como tal, es un postulado. Y este postulado dice que no hay diferencia entre el medicamento nuevo y el ibuprofeno. Es una hipótesis nula, es un postulado nulo. Y por otro lado está la hipótesis alternativa, que lo que me dice es que sí existe diferencia. No me dice cuál, me dice que existe diferencia. No. Esas dos hipótesis yo tengo, ¿cierto? Entonces, por un lado la nula me dice que el nuevo medicamento es igual al ibuprofeno y la hipótesis alternativa me dice que no son iguales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sé yo si el 30% que me dio el nuevo medicamento, por otro lado el 10% que me dio el ibuprofeno, esa diferencia de un 20% en la reducción del dolor? ¿Cómo sé yo que no es por azar? Y ahí viene la primera pregunta. ¿Cómo determino yo que la diferencia es real y no es debida al azar? Es aquí donde yo lo que voy a hacer es aplicar un test estadístico. ¿Y para qué voy a aplicar un test estadístico? El test estadístico nos va a permitir saber cuál, es decir, medir cuál es la probabilidad de que el valor obtenido como resultado sea por azar. ¿Bien? O sea, el que me va a ayudar a medir el azar es el test estadístico. Entonces, como el concepto acá dice, el test estadístico nos permite saber cuál es la probabilidad de obtener un valor como el obtenido, pero por azar, yo voy a determinar que si la probabilidad es alta, yo voy a decir que el resultado fue por azar. Si la probabilidad es baja, yo voy a decir que probablemente existe una diferencia real. Bien, vuelvo a la diapositiva anterior. Dice, el test estadístico nos va a permitir saber cuál es la probabilidad de obtener un valor como el que se obtuvo, pero por azar. Si la probabilidad de obtener un valor como el que se obtuvo es alta, el resultado es por azar. Si la probabilidad es baja, es porque la diferencia existe. Ahora, esta probabilidad que yo estoy hablando es el valor de P. Es decir, recapitulemos. El valor de P es la probabilidad de que el resultado obtenido sea por azar. Ahora eso se cuantificó, por convención se cuantificó y se dijo que si la probabilidad es menor a un 5%, yo voy a decir que es suficientemente improbable que la diferencia sea por azar. ¿Bien? Cuando la probabilidad es menor a 5%, cuando el valor de P es menor a 0,05. ¿Bien? Entonces, recapitulemos. ¿Qué es el valor de P? El valor de P es la probabilidad de que mi resultado obtenido o mi diferencia obtenida sea por azar. Yo defino que cuando esa probabilidad es de 5 o menos, 5% o menos, yo voy a decir que la diferencia es improbable que sea por azar, por lo tanto, la diferencia es real. Bien, espero que se entienda esto. ¿Qué factores van a influir en el valor de P? Por un lado, la magnitud de la diferencia, es decir, obviamente, mientras más diferencia existe, es más probable o es más fácil determinar la significancia estadística, porque obviamente, si yo comparo dos medicamentos, si uno reduce el dolor en un 10% y el otro lo reduce en un 90%, la magnitud de la diferencia es tan grande que la probabilidad de que sea por azar es más baja, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el tamaño muestral. Mientras más grande es el tamaño muestral, más fácil va a ser determinar la significancia estadística. Imagínense si yo mi nuevo medicamento lo comparo con el ibuprofeno y lo pruebo en dos personas. Mi tamaño muestral es tan bajo que va a ser difícil determinar una significancia estadística y va a ser muy probable que la diferencia sea por azar. ¿Bien? Entonces, ¿qué errores frecuentes se encuentran al analizar el valor de P? La siguiente, a veces se dice,
si el valor de P es mayor a 0,05, se tiende a decir que se confirma la hipótesis nula. ¿Ya? Ahora, tienen que ustedes comprender que la hipótesis nula solo es falseable, pero nunca vamos a poder decir que es cierta. ¿Ya? Si mi hipótesis nula es que no hay diferencias, yo lo único que voy a poder hacer es decir que eso es falso. Pero decir lo contrario es errado. O sea, yo no voy a confirmar la hipótesis nula. Yo solo la voy a falsear. Otro error frecuente es dar validez al estudio solo si el P es menor a 0,05. A veces se dice, mira, este estudio dice que no hay diferencia, así que el estudio no sirve. Eso también está mal. O, por el contrario, dar más importancia a los estudios que sí marcan diferencias con un P menor a 0,05. ¿Bien? Ahora viene la pregunta del millón. Les he hablado qué es el valor de P, les he dicho cómo se interpreta, cómo se aplica, pero ahora la pregunta del millón es, entonces, ¿cómo obtengo este valor de P? ¿De dónde lo saco? Porque yo comparé dos medicamentos, uno reducía el dolor en un 30%, el otro en un 10%. Pero ¿cómo saco un valor de P? ¿De dónde lo saco? Se hace mediante test estadísticos, que también se le llaman pruebas de significancia. Y como dice acá en la diapositiva, cuya elección depende del tipo de variable a analizar, el número de grupos involucrados y la normalidad de los datos. Aquí les introduje 3 conceptos nuevos. Tipo de variable a analizar. Lo vimos en la clase de estadística descriptiva, pero lo vamos a repasar. Número de grupos involucrados. Claro, porque si yo quiero comparar algo, tengo que saber cuántos grupos estoy comparando. ¿Estoy comparando 2 grupos o estoy comparando 3 grupos? También está la independencia de los grupos. Recuerden ustedes que los grupos pueden ser dependientes o independientes. ¿Cuándo van a ser dependientes? Van a ser dependientes cuando, por ejemplo, la misma población, el mismo grupo, se mide 2 veces. Por ejemplo, yo hago un estudio clínico boca dividida que se llama donde, por ejemplo, a una persona le hago una extracción de un tercer molar, aplico un analgésico, y luego le hago extracción del otro tercer molar y aplico otro analgésico y comparo las diferencias entre los analgésicos. En ese caso, los grupos no son independientes porque a pesar de que las extracciones fueron de dientes diferentes, las personas son las mismas y quienes influyen en la aparición del dolor es el organismo completo. Por lo tanto, esos grupos son dependientes, no son independientes. De eso va a depender el concepto de dependencia o independencia. Y por último tenemos el concepto de normalidad de los datos. La distribución normal o paramétrica, que es un concepto que les voy a explicar un poco más adelante. Bien, sigamos repasando el concepto de las variables a analizar. Por un lado, tenemos las variables cualitativas, dentro de las que se encontraban las nominales y las ordinales, y las variables cuantitativas, en el que encontramos las variables continuas y las discretas. Ahora, fíjense en la imagen acá que dice que las variables nominales y las ordinales van a pasar a llamarse acá proporciones. ¿Por qué? A ver, vamos a un ejemplo de variables nominales. Imaginémonos una encuesta presidencial. En esa encuesta presidencial hay candidatos. Imaginémonos que hay 4 candidatos. Cada candidato tiene un nombre. ¿Bien? Pero yo no puedo sacar el promedio de votos de cada candidato. Yo lo que voy a sacar es la cantidad de votos de cada uno. Entonces eso me va a dar una proporción. Me va a decir un candidato obtuvo el 20%, el otro obtuvo un 40%, el otro obtuvo un 10%, el otro obtuvo un 40%. No sé. Entonces, cuando yo uso variables de tipo cualitativo, yo lo que voy a obtener son proporciones. ¿Bien? Pero cuando yo uso variables cuantitativas, como por ejemplo la presión arterial promedio de una población, yo ahí sí puedo sacar un promedio. Por lo tanto, esas les vamos a llamar medias. Y para efectos estadísticos, vamos a tener 2 grandes grupos de test estadísticos. Por un lado, los test que comparan proporciones, y por otro lado, los test que comparan medias. Por lo tanto, tienen que tener muy clara la diferencia entre una proporción y una media. Bien, el clásico ejemplo que les di,
Proporciones es cuando algo se cuenta y se obtiene su frecuencia. En cambio, las medias es cuando yo obtengo promedios a partir de grupos. Bien. Sigamos. Les dije también que otro factor que influye en la elección del test estadístico es el número de grupos que participan en el estudio. Por ejemplo, un estudio puede tener dos grupos, donde yo comparo, por ejemplo, dos medicamentos, o puede tener tres grupos, donde yo comparo tres medicamentos, o cuatro, o cinco, etc. También está la independencia de los grupos, que ya se lo expliqué delante, donde les dije que los grupos pueden ser independientes por un lado y dependientes por el otro, dependiendo de si los participantes de ese grupo tienen alguna relación con los participantes del otro grupo. Y por último, teníamos el concepto de normalidad de los datos, donde siempre que yo utilice variables cuantitativas, donde obtengo datos que se miden con números, estos datos pueden tener dos tipos de distribución en la población. Por un lado tenemos la distribución normal o paramétrica, que es una distribución donde los datos se distribuyen en la población de una manera normal. Ya les voy a explicar a qué se refiere con normal. Y por otro lado, tenemos la distribución anormal, o también llamada no paramétrica, donde esta distribución no sigue un parámetro de normalidad. El concepto de normalidad es importante que lo entiendan porque cada vez que ustedes analicen datos cuantitativos, ustedes primero deben aplicar un test estadístico para determinar si la distribución de esa variable en la población sigue un parámetro normal o sigue un parámetro anormal. Comencemos ahora con la comparación de proporciones. Este es el clásico ejemplo donde yo les dije de una encuesta presidencial, por ejemplo. Siempre que yo compare proporciones, va a ser porque yo estoy comparando variables nominales u ordinales. En este caso, el tamaño de la muestra va a influir en el test estadístico que yo voy a utilizar. Si la muestra es menor a 30 participantes, yo voy a aplicar un test que se llama el test exacto de Fisher. Si la muestra supera las 30 participantes, yo voy a aplicar un test que se llama el test de chi cuadrado de Pearson. Es decir, la diferencia de 30 participantes o menos o 30 o más me van a determinar si yo elijo un test de Fisher o un test chi cuadrado. Por otro lado, si yo estoy comparando proporciones, pero las mediciones son repetidas, ¿a qué me refiero con medidas repetidas? Me refiero a que, por ejemplo, imagínense ustedes como estudiantes. Yo les hago una prueba de diagnóstico al principio. Determino sus notas. Determino, por ejemplo, cuántos de ustedes obtuvieron apruebo y cuántos de ustedes obtuvieron repruebo. O sea, cuántos tuvieron más de 4 y cuántos tuvieron menos de 4. Ahí obtengo una proporción. Por ejemplo, digo, el 60% del curso aprobó, el 40% reprobó. Ahí tengo una proporción. Luego de eso yo puedo aplicar una clase, ¿cierto? Aplico una intervención que sería una clase, y luego de eso yo vuelvo a tomar la prueba. Vuelvo a tomar la prueba y obtengo diferentes proporciones. Ahora aprobó el 80% y reprobó el 20%. A eso me refiero con las medidas repetidas. Que a un mismo grupo de población yo le aplico 2 veces un test en razón de una intervención que se aplicó entre ambas. Esas son las medidas repetidas y ahí vamos a utilizar un test que se llama el test de Magnemar. Bien. Comencemos entonces con el test de Fisher. El test de Fisher nos va a permitir comparar proporciones de una variable nominal entre dos grupos siempre y cuando la muestra sea inferior a 30. Les doy un ejemplo. Yo quiero determinar si en un curso quiénes utilizan más, por ejemplo, iPhone y quiénes más utilizan Android. Yo tengo esta tabla de contingencia que se llama, donde por un lado tabulo los que tienen iPhone y Android y por otro lado tabulo los que son hombres y mujeres. Ahí voy a obtener numeritos. Voy a obtener que cuántos hombres tienen iPhone, cuántos hombres tienen Android, cuántas mujeres tienen iPhone, cuántas mujeres tienen Android. Ahora, ¿cómo yo determino
si la diferencia se debe al azar o no, mediante el test de Fisher. ¿Ya? Bien. El test chi cuadrado es bastante similar, con la diferencia es que la muestra va a ser mayor a 30. ¿Bien? Entonces, yo también hago mi tabla de contingencia, pero acá yo voy a tener un número de tamaño muestral superior. Bien, sigamos. Pasamos ahora al último test dentro de las proporciones, que es el llamado test de Magnemar. Este test de Magnemar me va a permitir comparar proporciones de dos grupos dependientes, es decir, en dos mediciones hechas a un mismo grupo. Este es el ejemplo que les di antes, donde primero aplicaba un test, una prueba, luego una intervención y luego vuelvo a aplicar una prueba y determino las diferencias entre los mismos grupos entre la prueba 1 y la prueba 2. ¿Ya? Ese es el clásico ejemplo en que ustedes hacen una prueba de diagnóstico, hacen una intervención y luego hacen una prueba de salida y determinan las diferencias entre la prueba de diagnóstico con la prueba de salida. ¿Qué les va a arrojar este test? Un valor de P. ¿Y qué les va a decir el valor de P? Si la diferencia entre una prueba y la otra se debe al azar o se debe porque efectivamente en la población esa diferencia es efectiva. ¿Bien? Vamos ahora con la comparación de medias. Como les dije al principio de la clase, cuando vamos a hacer comparación de medias, yo siempre lo voy a hacer con datos que son de naturaleza cuantitativa, es decir, que son números. Yo no puedo obtener números a partir de elementos cualitativos. ¿Ya? Yo necesito que las variables sean continuas o sean discretas. ¿Qué ejemplo les doy? Presión arterial, número de hijos, número de caries, etc. O sea, todo lo que es con número y que se puede promediar, yo voy a definir lo que es una variable o continua o discreta y ahí voy a aplicar test estadísticos que se llaman test de comparación de medias. El problema es que yo cuando comparo medias, lo primero que tengo que determinar es si los datos que yo quiero comparar siguen una distribución normal en la naturaleza. Esa distribución normal yo tengo que medirla primero. Para ello voy a usar un test que se llama el test Shapiro-Wilk, que es un test estadístico que se aplica con un software de estadística que me va a dar un resultado y me va a decir si mis datos siguen una distribución paramétrica o siguen una distribución no paramétrica. Y en base a si la distribución es paramétrica o no paramétrica, yo voy a elegir distintos test estadísticos. Cuando hablamos de distribuciones paramétricas o normales, voy a utilizar el test T-Student y el test de ANOVA en general. ¿Qué diferencia va a existir entre el test T-Student y el ANOVA? La cantidad de grupos que yo estoy comparando. Si son dos grupos, voy a usar un test Student, y si son más de dos grupos, voy a usar un test ANOVA. Ahora, si el resultado de mi test Shapiro-Wilk me indica que la distribución es no paramétrica, es decir, que no existe distribución normal de esta variable en la población, también voy a depender de la cantidad de grupos. Si son dos grupos, voy a usar un test de Wilcoxon o un Hume-Mann-Whitney. Y si son más de dos grupos, voy a utilizar un test que se denomina el Kruskal-Wallis. ¿Bien? Es decir, ustedes tienen que entender que deberían responder esta serie de parámetros para elegir el test estadístico. Primero, ¿hay distribución normal? Y en segundo lugar, ¿cuántos grupos son? Son las dos preguntas fundamentales. Voy a retomar el tema de la distribución normal porque me interesa que se entienda bien, porque en este tema hay bastantes mitos y hay temas que no se entienden en general. ¿Cómo definimos la distribución normal? Es la forma en que los datos se agrupan en la naturaleza cuando han sido evaluados en forma aleatoria y por lo tanto representativa. Cuando los datos siguen esa distribución normal, yo les voy a llamar que son una muestra paramétrica. ¿Bien? ¿Pero a qué se refiere que sea normal? Se va a definir que en la naturaleza los valores que están en el centro, van a ser los más comunes y los valores que están en los extremos van a ser los menos comunes. ¿Bien?
Llevémoslo a nivel socioeconómico. Yo les puedo decir que la mayor parte de la gente está en clase media, la menor parte de la gente está en extrema pobreza y la menor parte de la gente está en extrema riqueza. Otro ejemplo, una prueba teórica que se le hace a ustedes. Vamos a darnos cuenta que la mayoría de las notas se va a encontrar entre el 4 y el 5, la minoría va a tener entre un 2 y un 1, y la minoría va a tener entre un 6 y un 7. Cuando eso sucede, vamos a decir que la distribución de los datos es normal. ¿Cuál sería una distribución anormal? Por ejemplo, si yo a ustedes les hago una prueba y hay puros 6 y 7. Es decir, la prueba no se distribuyó con parámetros de normalidad porque no está la mayoría de los datos distribuidos en el centro. En ese caso ya hablamos de una distribución anormal. Ahora, un ejemplo de distribución normal es la estatura. La mayoría de las personas tiene una estatura promedio, la minoría tiene una estatura extremadamente alta y la minoría tiene una estatura extremadamente baja. ¿Cómo entonces voy a determinar si mis datos tienen efectivamente una distribución normal o no? Para ello existen test estadísticos que se aplican con software estadísticos. Si la muestra es menor a 50, yo voy a utilizar un test que se llama el Shapiro-Wilk. Y si la muestra es superior a 50, voy a usar un test que tiene por nombre el test de Agostino-Pearson Omnibus. Bastante largo el nombre, pero ese es. Ambos tests se van a extrapolar o van a dar como resultado un valor de P. Si el valor de P que me arroja cualquiera de estos dos tests estadísticos es menor a 0.05, nos va a decir que la distribución no es normal. Es decir, es no paramétrica. Vamos con un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de un paper donde describe su análisis estadístico y, si ustedes se fijan, dice: la distribución no fue normal como se evaluó mediante el test de normalidad llamado Shapiro-Wilk. Por lo tanto, los datos fueron comparados utilizando el test de Yu-Mann-Whitney. Es decir, ellos determinaron si era distribución normal o no, y en base a eso decidieron qué test utilizar. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, les insisto, deben definir, en primer lugar, qué tipo de variable tengo. Si mi tipo de variable es comparable como proporción o es comparable como media. Primera pregunta. Si es comparable como media, ¿esa variable tiene distribución normal? ¿Sí o no? Bien. Una vez que tengan el resultado de ese test, ¿cuántos grupos tiene la comparación que estoy haciendo? ¿Son 2 o es más de 2? Y en base a eso elijo el test estadístico en especial. Comencemos hablando del test T-Student. Este test se utiliza, como decía en la diapositiva anterior, cuando la distribución es normal y cuando son dos grupos. Ahora, dentro del test T-Student, existe un test T-Student para grupos independientes y existe otro para grupos dependientes. Yo les expliqué el concepto de dependencia, ¿cierto? Dependencia es cuando las personas a las que le aplico lo que sea son grupos que tienen características comunes entre ellos, o sea, es la misma población a la que le apliqué 2 veces lo mismo, o son dos personas independientes. Esa es la diferencia. ¿Cuándo voy a usar el test T-Student independiente? Cuando hayan dos grupos y esos dos grupos sean independientes. Como se ve en la imagen acá. ¿Qué hicieron acá? Comprobaron la presión arterial en un grupo experimental y en un grupo control. Pero en el grupo experimental habían X personas y en el grupo control habían Y personas, que eran distintas entre sí, no eran las mismas personas. Por lo tanto, se aplicó un test student independiente. Ahora, el otro test es el dependiente, que como dice la imagen, es cuando las mediciones se han hecho sobre los mismos individuos, solo que en momentos diferentes. Acá, ¿qué se hizo, por ejemplo? Se aplicó un tipo de blanqueamiento, se midió el cambio de color y luego a las mismas personas se les aplicó otro tipo de blanqueamiento y se les midió. Entonces los grupos son dependientes, son las mismas personas.
¿Bien? Ahora, cuando yo tengo más de dos grupos, es decir, tengo 3, tengo 4, tengo 5 grupos, ¿en qué caso se aplica eso que haya más de dos grupos? Por ejemplo, si yo quiero comparar 5 marcas de resina compuesta. Tengo la Z350, la Z250, la Ivoclar, tengo la Empress y tengo la Densplay. Tengo 5 grupos de resina. Y yo quiero comparar, no sé, la estética de las 5 resinas. Ahí tengo 5 grupos. Por lo tanto, ya no puedo aplicar el test T porque el test T está hecho para 2 grupos. Acá yo voy a aplicar un test que se llama el ANOVA. Existen como 10, no tantas, como 3 variaciones del test ANOVA. Está el ANOVA de un factor, el ANOVA de medidas relativas, el ANCOVA, el MANCOVA, o sea, existen muchas variaciones. Pero me interesa que se queden con la básica que es el test ANOVA. Este test ANOVA me va a permitir comparar 3 grupos o más. El problema es que el resultado que me va a dar va a ser obviamente un valor de P, pero va a ser de las diferencias existentes entre todos los grupos. Es decir, si yo tengo mis 5 tipos de resina, mis 5 marcas, me va a decir un P que me va a decir qué probabilidad hay de que las diferencias entre las 5 sea por azar. ¿De qué me sirve a mí saber que los 5 son distintos o que los 5 son iguales? No, a mí lo que me interesa es las diferencias individuales entre una con otra. Por ejemplo, entre la Z250 y la Z350. O entre la Empress y la Z250. Pero acá me está dando un valor de P por el efecto global, completo. ¿Cómo soluciono este problema? Mediante algo que se llaman los análisis post-hoc. Los análisis post-hoc me van a permitir determinar diferencias entre subgrupos cuando yo aplico un test ANOVA. Existen varios análisis post-hoc. Está el 2K, que es el más común. Hay varios. ¿Ya? Me interesa que entiendan de que existe un concepto que son los análisis post-hoc, también llamado análisis de subgrupos, que aquí me van a dar un valor de P de diferencias individuales entre los grupos. Por ejemplo, me va a decir entre la resina Z250 versus la Z350 un valor de P. Entre la resina Empress y la resina Densplay otro valor de P. Entonces, ¿de qué me sirve una ANOVA? Me sirve para determinar diferencias entre el grupo completo. ¿De qué me sirve el post-hoc? Hacer análisis individuales o de subgrupos. ¿Bien? Vuelvo a la imagen anterior porque les expliqué el test T-Student y les expliqué el test ANOVA, que tenía como subtest el análisis post-hoc. Hasta ahí terminamos con los análisis para datos que tienen distribución normal. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los datos no tienen distribución normal? Como cuando el resultado me dice que es no paramétrico. Ahí voy a aplicar otros tests, que se los voy a explicar ahora. El primero de ellos es el test de Wilcoxon. Este test nos va a permitir identificar si el promedio de dos grupos dependientes difieren significativamente o no. Es decir, ¿cuál va a ser su resultado? Un valor de P. Pero acá se aplica solo cuando la distribución de los datos no es normal. Cuando los grupos, por otro lado, son dependientes, es decir, que son mediciones en las mismas personas, como esta imagen de acá, esta tabla, que muestra, por ejemplo, las unidades formadoras de colonias, es decir, un recuento bacteriano, cuando se aplican distintos tipos de, me imagino que irrigantes. Entonces tengo la medición de unidades formadoras de colonias inicial y después de la irrigación. Entonces el mismo grupo que yo le apliqué algo, ¿cierto? Solo que hubo una intervención de por medio. Entonces los grupos son dependientes. Y por otro lado, solo se puede aplicar si la cantidad de grupos tiene como máximo 2. O sea, si hay 3 grupos ya no me sirve, tienen que ser 2. El otro test es el Human-Whitney,
que es similar al Wilcoxon, con la diferencia es que acá los grupos van a ser independientes. Es decir, también me va a permitir identificar si el promedio de dos grupos difieren significativamente o no, pero estos grupos deben ser independientes. Acá se ve una tabla donde se observan los resultados de, me imagino que son como dos técnicas de implantes. Bien, una me parece que es con cirugía guiada y la otra es sin cirugía guiada. Y hay ciertos resultados de la desviación del implante, etc. Primero, se dieron cuenta que la variable a analizar no tenía distribución normal. Segundo, eran dos grupos. Y tercero, los grupos son independientes. ¿Qué va a pasar cuando los grupos sean más de dos? Ahí vamos a utilizar un test que se llama el test de Kruskal-Wallis, que nos va a permitir identificar si el promedio de más de dos grupos independientes difieren significativamente. Acá tenemos un ejemplo donde se ven las propiedades mecánicas de diferentes materiales. Tenemos los números, son 5 grupos. ¿Y por qué usaron este test y no usaron una ANOVA? Fue debido a que la distribución no era normal. Ustedes se van dando cuenta que esto se transforma prácticamente como en un algoritmo donde yo respondo una pregunta y voy seleccionando el test. ¿Ya? Así que finalmente es algo bastante mecánico que no debería generarles mayor complicación. Sí es importante que interpreten bien los resultados. Ahora, una diferencia estadísticamente significativa, o sea, una diferencia que fue encontrada con el valor de P, que ya les dije, el valor de P se obtiene con todos los test estadísticos que vimos. Una diferencia expresada con un valor de P es estadísticamente significativa, pero puede no ser clínicamente significativa. Es decir, volvamos al primer ejemplo. Si un medicamento reduce en un 1% el dolor, estadísticamente puede que sea significativo, pero clínicamente no me va a servir de nada. Es ahí donde entra un nuevo concepto que son las medidas de significancia clínica. Y la medida de significancia clínica por excelencia es el intervalo de confianza. ¿Qué es el intervalo de confianza? Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal, en el cual se encuentra con alta probabilidad el valor real de una determinada variable. Ahora, si yo les leo eso, posiblemente no entiendan nada. Vamos a irlo aterrizando para que me entiendan. Primero, el intervalo de confianza no es un número, sino que son dos números, porque es un rango, es decir, es un número mínimo y un número máximo. ¿Bien? Ahora, se establece un consenso, que es la confianza. ¿Bien? La confianza yo la puedo definir por consenso en un 95%. Entonces, un intervalo de confianza del 95% nos indica que el valor promedio que tenemos se encuentra con un 95% de certeza dentro del rango que yo les estoy diciendo. ¿Bien? Es decir, imaginémonos que yo medí presión arterial y me dio un promedio de 122 milímetros de mercurio. La presión sistólica, 122, eso me dio. Ahora, ese es un promedio. Pero como yo usé una muestra, yo quiero saber si ese promedio fue con un margen grande, o sea, habían pacientes que tenían 70 y que tenían 130, o con un margen pequeño. Entonces, al ladito del promedio yo voy a poner dos datos, que es un número mínimo, con un guión, con un número máximo, que va a ser el intervalo de confianza. Entonces, por ejemplo, puede que mi dato de presión arterial tenga un promedio de 122, paréntesis, por ejemplo, 118, 125. ¿Qué me dice eso? Me dice que hay un 95% de probabilidad de que ese promedio en realidad esté entre
el numerito que les dije, ¿cierto? Que era 118, 125. Mientras más certeza deseo respecto a ese dato, más amplio va a ser el intervalo de confianza. Les doy un ejemplo muy concreto. Yo, con un 100% de certeza, puedo decirles a ustedes, o 100% de confianza, yo les puedo decir a ustedes que la edad del curso, de los integrantes de este curso, la edad de ustedes, está entre 1 y 100 años. Con un 100% de confianza. ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque la mayoría de ustedes tienen edad entre 1 y 100 años. ¿Sirve de algo ese dato? No, no sirve de nada. Entonces, ¿qué hago yo? Para ser más preciso, voy disminuyendo mi nivel de confianza. Y digo, mira, en realidad, claro, con un 100, yo les puedo decir que está entre 1 y 100 años. Pero con un 95, yo les puedo decir que la edad de ustedes está entre 22 y 25. Disminuí bastante mi rango, pero la confianza es un poco menor. ¿Ya? A eso se refiere el intervalo de confianza. Se refiere en el fondo a la probabilidad de que el valor que yo estoy mostrando como promedio se encuentre dentro de un rango que yo estoy diciendo con un nivel de certeza. Vamos con ejemplos. Fíjense acá. Tengo un estudio que es una regresión logística donde yo comparo datos demográficos de una población. Acá tengo, por ejemplo, el género. O tengo, por ejemplo, la estructura familiar. Y fíjense que acá tengo un valor de odds ratio, que lo vamos a ver más adelante, que es un número que indica asociación. Dice 1,02. Y al lado dice, con un 95% de intervalo de confianza, 0,81, 1,28. O sea, yo estoy diciendo que el valor es 1,02, pero en realidad, si yo quiero ser preciso, yo voy a decir que el valor está entre 0,81 y 1,28. O sea, le da más precisión al valor que yo estoy presentando. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con la desviación estándar. ¿Ya? Que era la distancia a la media. O sea, eso no tiene nada que ver. Esto es una probabilidad con un cierto nivel de confianza para determinar dónde se encuentra el valor que yo estoy expresando. ¿Ya? Esto lo vamos a ver durante todo el curso, así que la idea es que lo vayamos entendiendo un poco mejor. Y cuando tengamos ya clases presenciales, quizás vamos a hacer si es que existen clases presenciales, o si no, vamos a tener que hacer unas capacitaciones un poco más precisas respecto a estos temas. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con las medidas de asociación. Yo les dije que por un lado teníamos medidas de significancia, y esas medidas de significancia podían ser estadísticas, con todos los test estadísticos que me generan un valor de P, y por otro lado podía haber significancia clínica, que se calcula con el intervalo de confianza. Ahora, por otro lado, tengo otras medidas que me van a permitir a mí cuantificar la causa-efecto. Es decir, si yo tengo un factor de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, y tengo una variable de respuesta que sería periodontitis, yo puedo decir tabaquismo causa periodontitis, y esa es una aseveración. Pero si yo quiero ser más preciso, yo voy a decir fumar aumenta 20 veces el riesgo de contraer periodontitis. Y ahí yo estoy hablando de la magnitud de la asociación. Bien, les vuelvo a repetir. Yo puedo decir que la radiación UV causa carcinoma escamoso, pero sería más preciso decir que la radiación UV causa en un cierto número de probabilidad el carcinoma escamoso. Bien, o sea, estamos dando la magnitud de la asociación, de esta asociación que es causal, es decir, hay causa y hay efecto. ¿Cómo consigo esto? Consigo comparando la frecuencia del suceso de interés en un grupo expuesto con la de un grupo no expuesto. Es decir, tomo un grupo de pacientes que fuman y tomo un grupo de pacientes que no fuman.
y miro, con el paso del tiempo, cuántos de ellos contraen o se enferman con un carcinoma escamoso o con un carcinoma de pulmones. Ojo con eso. Comparo la frecuencia en un grupo expuesto versus la frecuencia en un grupo no expuesto. Pero ahí yo solo tengo un número. Digo, X se enfermaron y no se enfermaron. Punto. Pero a partir de estos datos, que son muy valiosos, yo puedo obtener otra cosa, que son medidas de riesgo o de asociación. Y acá encontramos el riesgo relativo, el odds ratio y el hazard ratio. Es decir, yo tengo tres formas de cuantificar la magnitud de la asociación o la magnitud del riesgo. La lectura del odds ratio, del riesgo relativo y del hazard ratio es idéntica, prácticamente igual. Y basta con aplicar las palabras veces más. Por ejemplo, si una droga con respecto al placebo produce un odds ratio de 1.3, significa que la droga es 1.3 veces mejor que el placebo. O más que mejor, con más probabilidad de ser exitosa que el placebo. ¿Bien? O sea, la palabra veces más es la que importa. Comencemos hablando del riesgo relativo. Este estima, ojo con esta palabra, estima la magnitud del efecto en los expuestos a un factor de riesgo en relación a los no expuestos. Es decir, indica el número de veces que es más probable que una enfermedad se desarrolle en el grupo expuesto en relación con el grupo no expuesto. Se va a aplicar en estudios de cohorte, ya los estudios de cohorte que vieron en una clase anterior, debido a que se conoce la incidencia de la enfermedad. Vamos con un ejemplo. En un estudio clínico se evalúa la efectividad de un nuevo medicamento, el mismo ejemplo que vimos antes, versus el ibuprofeno en la reducción del dolor postoperatorio en cirugía de terceros molares inferiores. Y acá tengo los resultados. Se aplicó en 100 pacientes el nuevo medicamento y en 100 pacientes el ibuprofeno. En el caso del nuevo medicamento, en 30 de ellos hubo reducción del dolor y en 70 no hubo reducción. En el caso del ibuprofeno, 10 tuvieron reducción del dolor y 90 no tuvo reducción del dolor. En base a eso fabricamos esta tablita. Calculemos ahora el riesgo relativo. Vamos a definir dentro de esta tabla como el valor A cuando es la incidencia de reducción del dolor en el nuevo medicamento. Y la incidencia de no reducción del dolor en el nuevo medicamento va a ser el C. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el riesgo del grupo experimental, que es mi grupo de nuevo medicamento? El riesgo va a ser la probabilidad de reducir el dolor. Recuerden que el riesgo no siempre es algo malo, también hay riesgo de algo bueno. En este caso el riesgo es de reducir el dolor, que es algo bueno. ¿Bien? Entonces, la fórmula para determinar el riesgo del grupo experimental es A, es decir, la reducción del dolor, dividido el número de pacientes en que se redujo el dolor, más el número de pacientes en que el dolor no se redujo. Eso me da A dividido A más C. Por otro lado, tengo que obtener el riesgo del grupo control, que va a ser el valor de B dividido B más D. Entonces, eso me genera una incidencia en los expuestos, que sería el riesgo experimental, lo que está con verde, y por otro lado tenemos la incidencia en los no expuestos, que sería el grupo control. Entonces, tenemos que hacer una división entre todo el cuadro verde dividido todo el cuadro rojo. Y eso me va a generar el riesgo relativo. Llevémoslo al ejemplo. Acá están los números que yo les presenté antes. 30 dividido 30 más 70 me genera el riesgo experimental, dividido 10 dividido 10 más 90. Eso me genera finalmente
un valor de 3. Ustedes con más calma después con la diapositiva pueden entender bien el cálculo, pero es bastante sencillo. Si ustedes ven la diapositiva anterior les va a quedar claro. Me da 3, es decir, el riesgo relativo es 3. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo de medidas de riesgo, si el valor de este numerito es mayor a 1, decimos que es un factor de riesgo. Si es menor a 1, perdón, si es igual a 1, no hay relación, o sea, no genera ni riesgo ni genera protección. Y si es menor a 1, es un factor protector. Pero esta es una estimación puntual, por lo tanto yo necesito al ladito adjuntar el intervalo de confianza, que es el que vimos delante. ¿Ya? Este riesgo relativo yo les dije que se aplicaba en estudios de cohorte, debido a que yo conozco la incidencia de la enfermedad. Pero cuando yo hago un estudio de casos y controles, ahí no tengo la incidencia, porque son casos que ya fueron. ¿Bien? Por lo tanto, en ese caso no voy a utilizar riesgo relativo, sino que voy a utilizar el odds ratio, que es otro concepto que vamos a ver ahora. El odds ratio se define como la razón entre la probabilidad de que un suceso ocurra y la probabilidad de que no ocurra. Es decir, indica el número de veces que es más probable que un grupo expuesto desarrolle una enfermedad en relación a uno no expuesto. Si ustedes leen esto, se van a confundir porque van a decir que es lo mismo que el riesgo relativo. Pero ahora cuando veamos la fórmula, lo van a entender un poco mejor. Volvamos al mismo ejemplo anterior. Teníamos el nuevo medicamento y el ibuprofeno, que ahora dice control, pero el ibuprofeno. Y teníamos los datos de reducción del dolor y no reducción del dolor en cada uno. Y acá la fórmula es distinta, porque acá yo no voy a dividir la reducción en el total. ¿Se acuerdan que antes yo dividía A dividido A más C? No, acá yo voy a dividir solamente la reducción en la no reducción. ¿Por qué acá no divido por el total? Porque yo acá no conozco la incidencia. ¿Y por qué no conozco la incidencia? Porque se usan estudios, por ejemplo, de casos y controles, donde yo veo casos pasados, no veo casos que incidieron con el paso del tiempo. ¿Ya? Entonces, A dividido C me da la razón de dolor versus no dolor en los expuestos, que sería el nuevo medicamento, y con rojo tengo acá la reducción de dolor dividido la no reducción de dolor en el grupo control. Y si luego hago una división de todo lo que está con verde dividido todo lo que está con rojo, me genera el odds ratio. Pongámosle los datos. Acá los tengo. Me da 3.1 finalmente el cálculo. O sea, me da un número un poco mayor que si fuera riesgo relativo. ¿Cuándo uso uno o cuándo uso el otro? Ya se los dije, depende del tipo de estudio. El valor es bastante similar, pero dependiendo del tipo de estudio, ustedes van a hacer un cálculo u otro. Entonces, resumiendo, teníamos estos datos. Nuevo medicamento, ibuprofeno, en cuántos se reduce, en cuántos no. Y cuántos son los pacientes totales. Eso es lo que yo tenía, ¿cierto? En base a eso, yo calculé dos cosas. El riesgo relativo y calculé el odds ratio. Me dio un número un poco diferente. ¿Qué significa esto? Fíjense lo que viene ahora. El riesgo relativo me dice que es 3. Esto significa que la probabilidad de que el nuevo medicamento reduzca el dolor es 3 veces la probabilidad de que la reduzca el ibuprofeno. Ahora, cuando yo hablo de odds ratio, digo otra cosa, digo la razón de reducción del dolor versus no reducción del dolor es 3.1 veces mayor en el nuevo medicamento que el ibuprofeno. Fíjense la leve diferencia. En uno digo la probabilidad de que un medicamento reduzca el dolor y en el otro digo la razón de reducción del dolor. O sea, la proporción de cuánto se reduce es 3 veces más. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primero yo tengo la incidencia y en el segundo tengo solo en los que reduzco el dolor y los que no reduzco, no tengo la incidencia. ¿Por qué? O sea, puede que la tenga, pero puede que no sea real, porque no es un estudio para medir incidencia. Ahora, en general, cuando el riesgo es menor a 10%, el riesgo relativo y el odds ratio son casi iguales y se interpretan prácticamente igual.
Pero cuando el riesgo es mayor a 10%, el odds ratio exagera la magnitud del efecto. Ahí se ve un gráfico donde se ve la diferencia que se va exacerbando mientras mayor es el riesgo. ¿Bien? A partir de estos datos, yo puedo calcular más cosas. Otra de los cálculos que yo puedo hacer es la reducción relativa del riesgo, que es el cociente entre la diferencia de riesgo entre el grupo experimental y el grupo control. ¿Cómo se calcula? Yo tengo un riesgo del nuevo medicamento, ¿cierto? El riesgo del nuevo medicamento es 30 dividido en 100. Esto me da 0.3. Menos el riesgo del ibuprofeno, que es 10 dividido 100. Eso me da 0.1. Sería el riesgo del nuevo medicamento menos el riesgo del ibuprofeno dividido el riesgo del grupo control, que sería el ibuprofeno. Eso me genera un número de 2. ¿Cómo se interpreta esto? El nuevo medicamento aumentó el efecto en un 200% respecto al grupo control o al medicamento de control que era el ibuprofeno. O sea, es la diferencia de los riesgos. Ese es otro cálculo que ustedes pueden hacer. Otro cálculo es la reducción absoluta del riesgo, que es la diferencia entre el riesgo del grupo experimental y el riesgo del grupo control. Es decir, el riesgo del nuevo medicamento es 0.3 y el riesgo del ibuprofeno era 0.1, sería 0.3 menos 0.1. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que el anterior se dividía en el grupo control. En cambio este no se divide en nada, porque es una reducción absoluta. ¿Cómo lo interpreto? Como que el nuevo medicamento agrega un 20% de reducción del dolor al ibuprofeno. O sea, ¿cuánto cambia el riesgo uno en razón del otro? Y por último, vamos a llegar al último concepto, que es una medida de asociación que se llama número necesario para tratar y que se utiliza en estudios clínicos. Este va a indicar el número de pacientes que se necesitaría tratar con el tratamiento experimental para conseguir un evento adicional a los que se conseguirían con el grupo control. Yo sé que esto es complejo de entender, pero por favor después les pido que analicen la diapositiva con calma. Volvamos al mismo ejemplo. Teníamos el nuevo medicamento versus el ibuprofeno. Yo voy a dividir 1 en la reducción absoluta del riesgo, que era 0,3 menos 0,1. Eso me da 0,2. Es decir, el NNT del uso del nuevo medicamento es 5. ¿Qué significa esto? Significa que para conseguir que responda un paciente más con el nuevo medicamento que con ibuprofeno, es decir, para que sea efectivo en un paciente más, necesito aplicar el nuevo medicamento en 5 pacientes. Bien. Esto es una medida de significancia clínica muy útil en estudios clínicos, porque nos vamos a dar cuenta que los medicamentos que tienen un NNT más grande requieren más pacientes para obtener efecto en uno. Por lo tanto, son menos efectivos. Bien, esa es la diferencia. Vamos con ejemplos de artículos científicos. Fíjense acá, este estudio mide relación entre diabetes y entre periodontitis y condiciones prediabéticas. Si nos vamos al resultado, dice que tenemos el tamaño muestral, luego dice que el promedio de inserción clínica, índice de placa, índice gingival y profundidad al sondaje es 3.7, 0.6, 1.9, 2.1, con un P menor a 0.05. O sea, lo que te están diciendo es que
las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas. Pero miren lo que viene después. Luego dicen que la periodontitis está asociada a una condición prediabética y que es un factor de riesgo. Pero como vimos en esta clase, ustedes se dan cuenta que cuando mido riesgo, el P no me sirve porque el P es significancia estadística. Por lo tanto, ¿qué pasó acá? Debió utilizarse una medida de asociación. ¿Cómo cuál? Como el riesgo relativo o como odds ratio, porque me daría la probabilidad de tener periodontitis si es que yo tengo una condición prediabética y no un valor de P, que no es útil en este caso. Vamos con otro ejemplo. Acá se asoció periodontitis con el uso de cocaína. Entonces, fíjense lo que pasó acá, es distinto. Acá obtuvieron la prevalencia de periodontitis en los que no eran usuarios y los que sí eran usuarios de crack. Pero obtuvieron un odds ratio de 3.44. Es decir, ellos te están diciendo que si tú usas cocaína, tienes 3.44 veces más riesgo de tener periodontitis que los que no usan cocaína. ¿Bien? Pero al ladito hay un 95%, que es el intervalo de confianza. Y luego dice 1.51 a 7.86. Eso significa que si bien el odds ratio es 3.44, este es un valor único, sin embargo, hay un 95% de probabilidad de que este esté entre 1.51 y 7.86. ¿Cómo interpreto esto? Que aun cuando se dé el valor más bajo, que es 1.51, aun cuando pase eso, va a ser sobre 1. Y yo les dije que cuando era más que 1, era factor de riesgo. Por lo tanto, si bien es 3.44 veces más riesgo, podría ser un poco menos, podría ser 1.51, pero aún así el riesgo existe. Si yo hubiera tenido como resultado el mismo 3.44, pero en el intervalo de confianza, en vez de 1.51 a 7.86, existiera un 0.5 a 7.86, quiere decir que también hay una probabilidad de que sea a 1 igual a 1 o menor a 1. Ahí me está diciendo que si bien el odds ratio es mayor a 1, este valor también podría ser inferior a 1. Y ahí se me corta la asociación porque ahí yo digo que hay una probabilidad de que la asociación no exista. Bien, esos son todos los elementos de estadística inferencial. Yo sé que es una clase bastante extensa, con un contenido un poco difícil de entender. Les pido que la estudien como por separado, o sea, que el primer capítulo que era estadística, de la parte de estadística inferencial, tanto de significancia clínica, estadística como clínica, lo estudien como un concepto y todas las medidas de asociación lo estudien como otro concepto, ¿ya? Son dos temas como distintos que se agruparon solo por efectos pedagógicos, ¿bien? Pero importante porque prácticamente todo el contenido de esta clase se repite en todos los artículos, ¿ya? Porque la parte estadística es generalmente donde los estudiantes están más débiles, así que ahí se les pide que por favor profundicen un poco más. Junto con esta clase se van a juntar algunos capítulos de un libro de estadística para que lo vayan estudiando en conjunto. ¿Bien? Muchas gracias.